la carta a los, gracias, la carta a los tesalonicenses, primera de Tesalonicenses. Estaremos poniendo atención en el capítulo 2, en los versículos 17 al 20. La pregunta de Pablo: ¿cuál es nuestra esperanza, gloria y gozo? Fíjese que esta es una hermosa lección. Estamos estudiando la relación que tenía Pablo con las iglesias que él había establecido, con los hermanos que estaban, o sea, que habían sido fruto del trabajo de la predicación del apóstol. Entonces, va a ser de mucha edificación para nosotros conocer algunos detalles de esta relación. Tenemos en nuestro texto de Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, del 17 al 20. Dice: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó, por lo cual es nuestra esperanza. ¿Cuál? Porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Poco después que Pablo abandonara la iglesia en Tesalónica, porque él fue obligado a irse de ese lugar, los judíos incrédulos habían causado problema a algunos hermanos. Ahí en Hechos 17, del 5 al 9, nos cuenta que hubo problemas en Tesalónica. Dice: entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón. Ellos decían: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús, y alborotaron al pueblo. Pablo y Sila fueron despedidos de la ciudad por los hermanos de noche debido al inminente peligro que pasaban. Pablo ya había sido apedreado y prácticamente dado por muerto. Y los hermanos lo protegían para que no volviera a suceder aquello. Entonces dice el 17:10: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Sila hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Pablo siempre aprovechó la oportunidad de enseñar, de predicar. Entonces, en su carta a los tesalonicenses, Pablo reflexiona sobre esa abrupta partida. Fíjese que esto creó un deseo hábito de volver a verlos. Él anhelaba ver a los hermanos, porque fue arrancado prácticamente, lo sacaron de en medio. Dice nuestro texto en los versículos 17 y 18: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos, con mucho deseo, ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Fíjese que la presencia de Satanás en la labor evangelista es una realidad. Él se opone, él busca la forma de estorbar. En este caso a Pablo, Satanás le ponía trampas en el camino. Debemos recordar aquí en el capítulo 3 de Primera de Tesalonicenses, del 6 al 7, el gran gozo de Pablo,
Recuerde que el gran deseo de Pablo de ver y saber de los hermanos hizo que enviaran a Timoteo a Tesalónica para saber, para que trajera noticias o para que llevara más bien las noticias de la preocupación de Pablo, porque su fe se fortaleciera en medio de las aflicciones. Ahora, el informe de Timoteo sobre el bienestar y constancia de los hermanos en Tesalónica llenó a Pablo y a los acompañantes de él de gozo y de renovadas ansias de verlos una vez más. Dice el texto del capítulo 3, del 6 al 7. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Por ello, hermano, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Los sentimientos de Pablo por los hermanos de Tesalónica. Fíjese que Pablo sentía afecto, gran afecto por los hermanos en Tesalónica. Su afecto era como el que existe entre el padre y sus hijos. Y así lo expresa en esta carta, en el versículo 7, en el capítulo 2. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Y el 11 dice, así como también sabéis de qué modo, como el padre a sus hijos, os exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. No debemos de olvidar que los hermanos en Tesalónica recibieron en medio de gran tribulación la palabra. Ellos sufrieron grandes persecuciones, pero los apóstoles los consolaban y los animaban. Entonces Pablo dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria. Era el fruto del trabajo evangelístico de Pablo. Por eso él sentía este gozo profundo y miraba que en el día aquel cuando el Señor nos juzgue, su gloria, su gozo iban a ser esos fieles hermanos que cuando llegó la palabra a ellos, la recibieron con gozo. Entonces las preguntas de Pablo nos llevan a reflexionar a nosotros. ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Cuál es nuestra gloria? ¿Qué nos da verdadera felicidad y satisfacción? ¿Qué proporciona mayor grado de alegría en nuestras vidas? ¿Es nuestra respuesta la misma que la de Pablo? Él miraba a ese grupo de hermanos como su gozo, como su corona, como su gloria. ¿Qué es para nosotros la iglesia, para usted, para mí? Nos gozamos de estar con los hermanos, de cantar alabanzas con gozo hasta las lágrimas muchas veces, orar juntos. Amamos ese momento. Es para nosotros lo que para el salmista que decía, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Cuál es nuestra esperanza? Fíjese que debiéramos de tener la misma de Pablo. Leemos nosotros el gran deseo de Pablo de ver a los hermanos. Él había sido quitado de ellos y se refiere a esa partida forzosa que tuvo, porque los hermanos sacaron a Pablo y a Silas de noche y lo llevaron a Berea para librarlo de la persecución. Pablo había venido de
de donde le habían perseguido ferozmente. Recuerde que él decía que en su cuerpo llevaba las marcas del evangelio. Fue azotado, apedreado, hasta que pensaron que lo habían muerto. Los hermanos lo protegieron y lo sacaron. ¿Qué sentía Pablo? Un intenso dolor por haber abandonado, por haberse retirado de estos tiernos hermanos. Su dolor era intenso. Usa una palabra que implica una separación dolorosa, semejante a la del niño que es arrebatado de los brazos de su padre o de su madre. Es la terminología que usa. Pablo había estado separado de los hermanos, pero se esforzó ansiosamente para volver a verlos. Como dice nuestro texto en el versículo 17, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón. Entonces, era el deseo de él volver a ver a los hermanos, de vista, pero no de corazón. Tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Su deseo probablemente aumentó por la forma en que tuvo que dejarlo, salir, huir, porque lo buscaban, porque la expresión, los malos hombres que alborotaron la ciudad, lo único que querían era agarrar a Pablo. El diablo tenía unos planes perversos de deshacerse de Pablo, y él tuvo que salir. Y ese deseo de ir a verlos, nosotros sabemos que lo impidió. Él quiso ir a ellos una y otra vez, pero dice el versículo 18 que Satanás lo estorbó o le impidió. Pablo atribuye la persecución de sus compatriotas judíos a Satanás. Eran los judíos incrédulos quienes lo acosaban, lo seguían de un lugar a otro. El relato de el libro de los Hechos, nosotros podemos ver cómo lo persiguieron y muchas veces lo apresaron. Satanás fue la fuente detrás de la persecución sufrida por la iglesia del primer siglo. Él estaba trabajando para destruir, para parar la obra de la iglesia. Pedro en su primera carta le dice a los hermanos que ellos deben ser sobrios y estar atentos, porque el diablo, como un león rugente, andaba buscando a quién devorar. Es lo que le dice ahí en el 5, 8 y 9. Sé sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, el cual resistid firmemente en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Era así, siempre ha sido así. Satanás quiere destruirles. Vosotros que en otros tiempos no erais pueblo, pero ahora era pueblo de Dios, los hermanos, y que habían alcanzado la misericordia de Dios. Satanás siempre ha buscado destruir a los hermanos. Entonces, descubrimos la esperanza, la gloria y el gozo de Pablo. ¿Cuáles eran? Los hermanos tesalonicenses eran la esperanza de Pablo, porque esperaba verlos en la venida del Señor. Por eso les dice en el 19, porque ¿cuál es vuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo? Esto da mucho que pensar. Los que trabajamos en la obra de predicar, los que vamos lejos a consolar, a animar, a buscar al perdido, esas almas que hemos traído a los pies de Cristo han de transformarse en el gozo nuestro
cuando estemos en presencia del Señor, cuando veamos todas esas almas que trajimos a los pies de Jesucristo. Pablo decía que el gozo de él serían los hermanos de Tesalónica, la alegría de ver salvo, la alegría que primero se compartió en el cielo con los ángeles cuando un pecador se arrepiente, será la alegría de nosotros, los que trabajamos en la obra del Señor buscando al perdido. Era su gozo o corona de gozo, en anticipación de verlos en la presencia del Señor Jesús. Él estaba contento porque aquel día vería a esos sufrientes hermanos que en medio de la persecución perseveraron en la fe. Ellos serían su gloria, su gozo, no solo en el futuro, sino también en el presente. Él amaba profundamente a los hermanos. Vosotros sois nuestra gloria y gozo. La esperanza, la gloria, el gozo de Pablo eran los hermanos en Cristo, especialmente aquellos que habían enseñado y traído al Señor. No solo los tesalonicenses, sino también repitió estos mismos conceptos a otras iglesias, a la iglesia en Filipo. Él le dice, así que hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad firme en el Señor amado. Y fíjese que funciona en ambos sentidos. En la venida de Cristo, Pablo sería fuente de alegría para aquellos a quienes enseñaba. Hoy será glorioso. Yo le digo a mis hermanos que enseño cada primer día de la semana o cada semana que yo quiero llegar con todos ellos al cielo. A veces cuesta. El mundo a algunos los hace resbalar. A otros he tenido que pelear con el propio Satanás para quitarlos de sus garras. ¿Cuántas veces hemos llorado con el hermano que le cuesta dejar el alcohol o que se enredó en la fornicación y ha destruido su vida? Hemos estado tratando de rescatarle, orando, pidiendo misericordia y liberándole del lazo del diablo en el que están. En muchas ocasiones hemos triunfado, en otras Satanás se los ha llevado. Pero siempre será la fuente de alegría verlos triunfar, como dice en 2 Corintios 1:14, como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. Será un hermoso encuentro, una hermosa evaluación delante de Dios cuando nos presentemos. Y todo este esfuerzo que hacemos en predicar, en llevar el evangelio, en poner y pintar en la mente y corazón de los hermanos estos paisajes del cielo, para que despierten ellos y aprendan a amar al Salvador. Será hermoso aquel día cuando nos encontremos con el Señor en el día del juicio. Recibiremos el premio de Dios por nuestro trabajo en el evangelio. Así será, porque así lo promete el Señor. ¿Cuál es la esperanza y gloria y gozo para nosotros? Para algunos cristianos puede ser sus posesiones. A veces algunos hermanos son prósperos y tienen muchos bienes de esta tierra, pero se manda no poner la vista en esas cosas. Para algunos su esperanza está en lo que han adquirido de cosas materiales. Está bien que tengan sus bienes materiales, pero no debe ser nuestra esperanza. Esas cosas son cosas que el Señor nos ha prestado para vivir de una forma más holgada y para practicar el bien, para hacer buenas obras. Para algunos su gloria, orgullo está en lo que han obtenido. A veces es triste ver hermanos que dicen que son profesionales y se creen superiores a los hermanos que somos más humildes y que no tenemos la profesión o la educación que ellos adquirieron. Pero esas cosas no sirven de mucho. Para muchos su alegría, su felicidad está en los placeres de tales cosas, en la gloria que han conseguido, en la casa grande que tienen, en el auto de último año que tienen, o en las profesiones y en los trabajos.
Pero tales cosas son perecederas, son susceptibles al robo. Si confiamos en ellas, nos alejan de Dios. Por lo tanto, es una locura tener esas cosas como nuestra esperanza y gloria. Si bien es cierto, el Señor nos da bienes de esta tierra, usémoslo para gloria del Señor. Pongámonos al servicio de Dios. Hagámoslo. No podemos poner esas cosas como gloria nuestra. Consideremos los siguientes textos. Hay en Mateo 6, 19 al 21 y el versículo 24. Dice, no os hagáis tesoro en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoro en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompe, donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Si el Señor permite que usted tenga bienes de esta tierra o tal vez riquezas, úselas para el servicio del Señor. Ellas son momentáneas, pasarán. Juan, en su primera carta, nos dice en el capítulo 2, 15 al 17, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa. Y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, ¿cuál es la esperanza y gloria para nosotros? Para algunos cristianos puede ser su trabajo. Su esperanza está en el avance de sus carreras. La gloria, orgullo, está en lo lejos que han llegado, en las cosas que han adquirido. Su alegría, su felicidad está en el dinero, en el poder o en el prestigio que han alcanzado. Pero el trabajo y todo lo que trae consigo puede ser fugaz frente a un mercado laboral con reducción frecuente, la falta de lealtad de las empresas hacia los empleados. Además, un día se convertirá en nada. Sí, nosotros tenemos que ser laboriosos, trabajadores, personas bien dispuestas a trabajar, no ningún flojo, sino que personas ejemplares, pero siempre pensando que estas son cosas materiales. Por eso Pedro nos aconseja. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán en grandes estruendos y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. La fábrica donde usted trabaja, la empresa, todo lo que ha logrado, un día se acabará. ¿Qué va a permanecer? Nuestra fe, nuestra esperanza en el Señor. Entonces, para algunos cristianos puede ser sus familias. Su esperanza es lo que sus familias pueden llegar a ser. Su gloria, orgullo, es lo que se han convertido sus familias. Yo vengo de una familia de 13 hermanos. Educar a 13 hijos era muy difícil. Así que nosotros todos tenemos oficios no profesionales. Pero nosotros criamos una generación donde nuestros hijos son profesionales. Nuestros nietos se van a titular de abogados, doctores, y fíjese que será otro tipo de familia. Mucho su alegría, felicidad, está en esa relación que disfrutan la familia. Con orgullo dice el hermano, no, mi hijo es arquitecto. Y está bien, es lindo que lleguen a esos títulos. Y no está malo, no estoy diciendo que sea malo. Fíjense que ciertamente esto es más noble y gratificante que las posesiones o trabajo. Incluso nuestra familia están limitadas en cuanto a la alegría y gloria que puedan brindar. La muerte siempre está presente y acaba con nuestra relación como familia. Y si no son cristianos, ¿de qué sirve eso para nuestra esperanza? Yo ruego a mis nietos y a mis hijos
que tienen que salvarse. Y cuando los veo trastabillar y no querer seguir, le digo, usted ya ha decidido irse al infierno, para que reflexionen y piensen. Fíjese que hay algo de más alto valor que las familias. Hay algo más grande, de mucho más valor que lo que podemos lograr en esta tierra. Aquí en Mateo 10, en la enseñanza de Jesucristo, en el versículo 37, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Palabras de Jesucristo. ¿Por qué Jesús habla de eso? Porque Él dejó su trono de gloria, dejó la comunión con el Padre, su gloria excelente y majestuosa para humanizarse y venir a rescatarnos. Debe ser amado más que todas las cosas de esta tierra, más que nuestras relaciones familiares. Dice en los versículos 46, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo, él le decía esto. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Extendió su mano hacia sus discípulos y dijo, he aquí mi madre, he aquí mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Fíjese que ese es algo más alto del valor que la familia terrenal que podamos tener. Los motivos de la alegría de los cristianos deben ser, nuestra esperanza debe estar en el cielo, en aquel encuentro en la presencia del Señor en su venida. Qué maravillosa ocasión, qué gloriosa reunión. Nuestra gloria debe ser vernos en la presencia del Señor. Fíjese que esto debe hacer vibrar nuestros corazones, latir más fuerte esa esperanza que veremos aquel día cuando la voz de nuestro Señor Jesucristo nos transforme, si estamos vivos, porque Él vendrá con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Él vendrá para llevarnos con Él y a su voz seremos transformados. Los motivos de alegría de los cristianos deben ser sirviendo al Señor fielmente ahora, siendo glorificados juntamente con Jesús cuando Él venga. Pablo le dice a los hermanos, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que vuestro Dios os tenga por digno en su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Fíjese que Pablo oraba para que los hermanos estuvieran presentes en aquel momento, que sean dignos de este llamamiento celestial, porque no todo terminará en los calurosos días de Ecuador, ni en los fríos días de Chile. Un día nuestro Salvador nos llevará con él para que gocemos de su gloria. Nuestro gozo debe estar, o nuestro gozo se debe a la felicidad que proviene de trabajar junto en el Señor, de la amistad, del amor, de la fraternidad. Estuve con mi hermano Miguel Quinatoa unos días allá trabajando juntos. Fabulosa la hospitalidad que nos brindó con la hermana Teresa y el compañerismo que pudimos usar esos días. Emocionante, extrañando, pero un día estaremos juntos para siempre, glorificando a nuestro Señor. Y esa es nuestra gloria, el gozo que experimentó Juan al ver a los hermanos andar en la verdad. Le escribía
con su pluma inspirada, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Es gozo saber que los hermanos andan en la verdad. Él en tercera de Juan 3 y 4 dice: me alegré mucho cuando vinieron unos hermanos y dieron testimonio de tu fidelidad y de cómo estás poniendo en práctica la verdad. Nada me produce más alegría que oír que mis hijos practican la verdad. El gozo que experimentó Pablo cuando se le habló de la fidelidad de los tesalonicenses. Dice: pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad, aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos, si vosotros estáis firmes en el Señor, por lo cual, ¿qué acción de gracia podemos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? Nos produce gozo saber de la fidelidad de los hermanos. Nos entristecimos hasta las lágrimas cuando dejan de caminar en la verdad y quisiéramos estar para despertarle de ese sueño de indiferencia, pero nos gozamos cuando permanecen fieles al Señor. Concluyendo, nuestra esperanza, gloria y gozo debe estar en lo que es eterno. De lo contrario, estamos preparando una eventual decepción, porque si amamos mucho lo de esta tierra, cuando nos muramos, todo va a quedar acá. Otro va a usar tu auto, otro será el dueño de tu casa. Todo lo que tan importante es hoy para ti quedará en manos de otra persona. Todo se quedará acá. Nuestras posesiones, trabajo, incluso la familia, no pueden proporcionar verdadera esperanza, gloria y alegría. En el mejor de los casos, lo que ofrecen es temporal. Tal vez podamos gozar del cariño de los nietos y de los hijos por un tiempo, pero todo se acabará. En el peor de los casos, proporcionan muchas desilusiones y nos alejan de Dios, las cosas materiales, ya que muchas de nuestras esperanzas, gloria y gozo, tanto ahora como en la eternidad, es a través de nuestros hermanos. Fíjese, de lo espiritual, de los que compartimos esta gloria, esta esperanza. Es importante que cultivemos y fortalezcamos nuestras relaciones. Es imperativo que busquemos llevar a otros a Cristo, incluidos aquellos que son nuestros familiares. Tal esfuerzo no solo nos acerca unos a otros, sino a Dios, y produce aquello que dura o perdura hasta la eternidad. Entonces seremos verdaderamente capaces de decirnos unos a otros: porque vosotros sois nuestra gloria y nuestro gozo. Nosotros podemos decir eso ahora. ¿Se goza usted de estar con sus hermanos? Corre el domingo para verlos y cantar himnos juntos en nuestra familia de la fe, nuestros amados hermanos. Pablo anhelaba ver a estos hermanos en Tesalónica, y fíjese que nos deja ver un poquito de esa relación que él tuvo con estos amados hermanos, y podemos comprender y entender del gozo del predicador, de aquel que ama las almas para llevarlas a Cristo, y de todo lo que sucederá aquel día cuando estemos delante del Señor. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, y podamos nosotros disfrutar de esta alegría y de esta comunión. Y gracias por su buena atención esta tarde.